Muy buenos días, ¿cómo están? De vuelta con ustedes a través de la 87.9 FM Radio Aranduca. Es un placer compartir este tiempo en Visibilizando Enfermería, compartir temas muy interesantes que conversamos, hablamos aquí desde Radio Aranduca para todos ustedes. Le doy la bienvenida, como siempre, a mi compañera y amiga Silvia Sánchez, la licenciada Silvia Sánchez, y ella va a presentarnos el tema de hoy y a nuestras invitadas de hoy. Buen día, Lili. Buen día, gente. Gracias por estar ahí. Esta semana es la semana de la lactancia materna. Aprovechamos entonces ese tema con la licenciada Sani, que ya es nuestra asidua invitada de la familia, como vos sueles decir. Sí. Y en esta oportunidad también vino la licenciada Rosa Larcón, porque ella hace poco presentó su tesis de grado. Entonces nos va a dar unos resultados que ella encontró haciendo su investigación. La lactancia materna es es demasiado importante tanto para la madre como para el niño, ¿verdad? Porque tiene beneficios demasiado amplios e importantes para ambos, incluso para la familia, incluso para la sociedad. Por eso nos pareció interesante presentar este tema, ¿verdad? Y de paso la profe Sani va a darnos algunos detalles también. Señorita, adelante. Sí, buenos días, profesora Lili, las colegas, la licenciada Sánchez y la licenciada Rosa. Realmente este es un tema que generalmente nos apasiona. Voy a decir la verdad, cuando somos estudiantes no es que queremos dar tantas charlas que les exigimos a los estudiantes, ¿verdad? Sí. En las salas de puerperio donde están las mujeres que acaban de parir. Pero con el tiempo madurando realmente y teniendo más conocimiento nos damos cuenta de la importancia, pero seguramente no dimensionamos en la medida de esta lactancia, de esa leche materna que recibe el neonato, ¿verdad? Y posteriormente sabemos que la mujer puede decidir hasta qué edad, o sea, el niño generalmente lo que le limita es ya que le salen los dientes, sí, pero tampoco es limitante. Si una mujer decide, inclusive hasta se habla, hay experiencias que hasta los 3 años, no sé si la licenciada Rosa tiene algún dato al respecto, pero yo he visto niños de 3 años inclusive que estaban todavía lactando, lógicamente con el alimento que tiene que recibir a esa edad. Pero yo hoy le quiero dar más el micrófono también a la licenciada Rosa, porque ella trabajó en su trabajo final de grado, para la redundancia. Entonces seguramente nos van a dar datos más actualizados que nosotros vamos a ir complementando de acuerdo a lo que también los oyentes de repente quisieran escuchar. Si tienen algunas dudas al respecto, esperamos aclarar esas dudas que muchas veces tenemos en nuestra sociedad con respecto a la lactancia. ¿Qué fue lo que te motivó a buscar ese tema o a investigar sobre ese tema? Bueno, la verdad que es más bien por una experiencia que yo tuve, porque yo soy mamá de un nene de 4 años y yo quería saber si las otras madres practicaban lo que yo estaba haciendo. Entonces yo, con el permiso de la facultad, con el permiso del director del hospital de San Pablo, fue que yo ingresé y estuve con las puérperas que ya han sido madres anteriormente, para saber si ellas practicaban o cuál fue la dificultad que ellas tenían para lograr hacerlo. Resulta que la licenciada Rosa es egresada, o sea, que debía egresar en el tiempo de la pandemia. Entonces eso es lo que afectó que su tesis se haya presentado recién. Sí, exactamente. Pero ¿y porque aclaro eso? Porque ahora ella dice que su hijito tiene 4 años, pero era más chiquitito pues cuando eso. Entonces ella vio esa necesidad y me pareció muy interesante su tema porque realmente, no, así como dice la profesora, no dimensionamos los beneficios que tiene la lactancia materna, pero es demasiado importante tanto para el niño como para la madre, porque el niño se ve beneficiado de muchísimas formas. Con la lactancia materna él recibe los nutrientes necesarios y estudios han demostrado que eso se ve a largo plazo. Hay un estudio que hicieron que tomaron datos a gente que tenía 30 años, ¿verdad? Y vieron que es demasiado importante porque especialmente la parte cognitiva se ve muy favorecida.
Entonces hay diferencias entre los niños que consumen la leche materna y aquellos que consumen la fórmula por algún motivo, ¿verdad? A veces es algún problema, algún ¿verdad? Problema con la mamá, no es necesariamente una decisión, ¿verdad? Así mismo. De la madre. Sí, entonces no, me presentó el tema Rosa y ya empezamos nomás ya a trabajar. El tema son los beneficios de la lactancia materna. No, ¿cómo era, Rosa? El título era Conocimiento de las madres sobre la lactancia materna exclusiva realmente. ¿Cuánto conoce la mamá, verdad? Exacto, sí. Sobre la lactancia. Y le tomó a las mamás que estaban amamantando en ese momento, ¿verdad? Para ver si ellas podían y estaban dando lactancia materna exclusiva, porque sabemos que no es fácil, ¿verdad? Porque las madres que trabajan, por ejemplo, no pueden dar una lactancia materna exclusiva. Entonces, como ella sí en ese momento estaba, yo creo que ayudó la pandemia, ¿verdad, Rosa? Sí, ayudó la pandemia, ¿verdad? Y entonces ella pudo cumplir con eso. Entonces quería saber si las otras madres también hacen lo mismo, ¿sí? Entonces eso es lo que... ¿Y cuáles eran los resultados, Rosa, que tú obtuviste? Las madres que ella, a quienes ella pudo hacer la pequeña entrevista, la mayoría no trabajaba, entonces estaban cumpliendo. Justamente ese grupo cumplía con la lactancia materna exclusiva. Esto no podemos decir que todo el Paraguay lo hace, ¿verdad? Pero ese grupo que ella tomó sí estaba cumpliendo con esa función tan importante. ¿Cuál fue la muestra? O sea, ¿qué cantidad de mamás tomaste? 40 madres. 40 madres. Y con esas 40 madres te encontraste que ellas tenían conocimiento sobre los beneficios de la lactancia. Hay algunas madres que comentaban que estaban haciendo cursos con la matrona para saber cómo empezar la lactancia. De hecho, que ya eran madres anteriormente, pero no tenían el conocimiento que en ese momento estaban teniendo. Que estaban adquiriendo. Sí. Porque resulta que tiene pues una técnica especial también, ¿verdad? Que no todas también conocen. Si es que alguien no les dice. Exactamente, sí. Entonces, y si es adolescente, sí. Entonces. Siempre la enfermera ahí está para ayudarnos. Exactamente, sí. Yo ahí voy a meter mi patita. Nosotros en la FEDNOT, la Facultad de Enfermería y Obstetricia, tenemos estas dos carreras. Generalmente ambas carreras tienen ese compromiso cuando estamos en los servicios o en el lugar donde estemos. Al final, cuando uno se usa mucho esta palabra, se empodera, ¿verdad? Sí. En cualquier lugar, en el colectivo. Por ejemplo, la anécdota que yo les voy a narrar es que mi hija me dice: por favor, mamá, si encuentras a alguien, no vayas a hablar de salud, porque si encuentro yo una mamá que está justamente, partamos también de esto que es muy importante, el posicionamiento del bebé correcto y ella misma. Si no existe esa buena técnica, realmente ahí tenemos problemitas. Sí. Tenemos las consecuencias, por ejemplo, las famosas grietas del pezón, el bebé que está de repente está ya irritable porque no encuentra esa comodidad. Por eso en la lactancia son tantos los ítems, ¿verdad, licenciada Rosa? Que tenemos que hacer una charla así exhaustiva y en todo momento con las mujeres, ya no solamente con las que ya tuvieron bebés, sino que con las mujeres en general, porque es el momento que, digamos, tiene que aplicar necesariamente, está obligada a alimentarle a su bebé, pero no tuvo esa preparación previa. Y nuestro rol como enfermera y como obstetras en la facultad siempre estamos enfatizando eso. Ya, por ejemplo, en el consultorio prenatal, en obstetricia. Y voy a un poquito, con el permiso de la licenciada Rosa, la licenciada Silvia y yo somos licenciadas tanto en enfermería como en obstetricia, con los dos títulos de nuestras facultades. Entonces siempre vemos que no existe esa separación. Tenemos el mismo compromiso con las especialidades. Enfermería tiene su énfasis en todas las especialidades, es generalista, ¿verdad? Puede abarcar cualquiera, y nosotras también, con las competencias. Y una de ellas que tenemos que lograr es el de educar y lograr una lactancia materna efectiva. Exactamente, sí. Cuando hablaba licenciada Sami sobre el tiempo, ¿verdad? De lactancia, que muchas mamás deciden, ¿verdad?, continuar un poco más de lo que se aconseja, que normalmente son 6 meses, dicen, ¿verdad? Porque es también lo que se consiguió en la ley, que uno tenga de permiso, ¿verdad? Exacto.
de maternidad y después seguir, incluso hay, creo que hay permisos en horas de salir un poco más Sí. temprano y para Sí, ir a, sí. recuerdo lo que ocurrió con mi tía, tuvo prematura su última nena, tuvo 3 hijos, pero con diferencias grandes de tiempo entre ellos, de años entre ellos, ¿verdad? Sobre todo con el mayor y el segundo, ¿verdad? Y la última salió prematura. Y no sé, posiblemente por ser prematura, ella tal vez quiso asegurarse de que estaba dándole El tiempo necesario. Pero ella iba a ir a la escuela a los 7 años. Todavía mamaba. Y yo llego a la casa un día y justo llega mi prima, yo le paso bastante años, ¿verdad? Ella es mucho menor que yo. Y llega a la casa y dice, mami, dice, y trata de llevarle a su mamá como escondida, vení mami, como que tenía vergüenza. ¿Y qué es lo que quería hacer? Al llegar de la escuela, quería mamar y ya tenía 7. Bueno. Y nunca supe por qué, nunca le pregunté sí. a mi tía, ¿verdad? Bueno, pienso que porque ella era prematura y seguramente ella deseaba asegurarse de que su hija no tuviera ningún problema de salud, ¿verdad? Sí. Era muy simpático y eso. Sería tan interesante saber qué sentía esa niña, que o sea, si le daba más seguridad, si sentía más amor, indagar un poquito, sí. Porque realmente son casos así excepcionales sí. Hasta esa edad, sí. Pero se ve a 3 años. Pero sabemos lo que el destete es difícil. Sí. Es difícil, el bebé no quiere dejar. Es que el destete hasta con la mamadera es difícil, sí. ¿verdad? Yo tuve mi experiencia con mi hija, ella usaba mamadera después ya cuando estaba con 3 años, ¿verdad? Con mamadera, 2 años y medio, 3 con mamadera. Sí. Y cuando iba a ir para el jardín a los 4 años, yo quería sacarle la mamadera porque no quería que vaya al jardín con sí, la claro, mamadera, claro. Entonces empecé a quitarle la mamadera y ella dejó de tomar leche. No le gustaba tomar la leche en la taza y dejó de tomar. Dijo, no me gusta. Ella quiere su mamadera. Ella quería con mamadera, ¿verdad? Sí. Entonces empezó a tomar menos leche en ese tiempo. Así que tuve que buscar otras postres y un montón de cosas que podía hacer. Alternativas de yogur y todas esas cosas para intentar de que ella siguiera tomando leche. Exacto, sí. En nuestras charlas con los estudiantes, yo siempre me coloco en el rol de docente porque estamos en la UNA, siempre queremos hacer también estas comparaciones cuando damos, para que entiendan las mamás, la especie humana tiene, ¿verdad?, este alimento al nacer. Y no es lo mismo, jamás va a ser lo mismo, hablando de leche de fórmula, claro. Para el ternerito está la leche de la vaca. Sí. Ahora, la leche de fórmula, justamente, ¿de dónde se saca la materia prima? De la leche de la vaca. Entonces tiene, digamos, el peso, hablemos así, química, que me disculpen los químicos que no manejo, ¿verdad? Pero molecular, de que no está realmente apto al 100% para el estómago pequeñito del bebé. Tiene más grasa, los componentes son diferentes. Por eso que muchas veces, en vez de dar beneficios al bebé, muchas veces le daña sí. en la medida de que de cantidad y todo lo demás, frecuencia, y es por eso que siempre la leche materna por sobre todo. Así sí. Es, hay una corriente que habla de que de hecho no debemos ni tomar la leche de vaca porque son especies diferentes, y esto me van a perdonar a los veterinarios también y algunos y nutricionistas y médicos que dicen que sí. Podemos tomar. Pero hay algunos casos en que no somos tolerantes a la leche de vaca, ¿verdad? Sí. Ya por la costumbre y no sé, la evolución o lo que sea, como se llame, ¿verdad? Algunos sí son tolerantes, sí. Pueden tolerar hasta siendo muy adultos. Yo conozco personas prácticamente ancianas que siguen tomando leche y no les daña, digamos. Pero sí. Otros llegamos a cierta etapa de la vida adulta y la leche de vaca no lo toleramos, ¿verdad? Pero acuérdense lo que la otra vez cuando tratamos el asunto del el tema del trasplante,
si una persona puede aceptar un órgano de un animal, puede tomar leche, ¿verdad? Y a algunos Claro. le queda bien, pero a otros Pero a otros obviamente no, hacen claro. también su rechazo. Entonces, es la misma cosa. Sí, Es la misma cosa. algunos cuerpos pueden, otros no, Exacto, ¿verdad? sí. Bueno, Rosita, contanos un poco cómo te fue con las madres. Vos pediste permiso, dijiste, y llegaste a ellas. ¿Cómo te fuiste al hospital? ¿Hiciste tipo una guardia esperando que vengan las mamás? Algo así más o menos, ¿verdad? Yo fui, ya fui por la mañana cuando ya Sí. estaban despiertas Sí. para no interrumpir Exacto. el sueño de ellas. Y les pedí permiso a cada una, Sí. les pedí permiso. Y le personalmente, explicaste, y le explicaste que les para expliqué. qué era, ¿verdad? Sí. Y entendieron. Y me acuerdo que me contaste que había algunas mamás que querían luego también contestar. No entraban dentro del criterio de inclusión, pero querían contestar. Pero querían contestar. Creo que había una muy jovencita, ¿verdad? Sí, Era una indígena, sí, era me acuerdo. indígena. Incluso la chica esta que era indígena quiso contestar. Entonces, yo creo que los resultados son bastante interesantes teniendo en cuenta eso, ¿verdad? Si hubiera más, seguramente más se hubieran adherido a la investigación. ¿Había algún tipo de experiencia diferente, digamos, porque el grupo indígena a lo mejor tiene sus tradiciones o algo por el estilo, sus costumbres con relación a la lactancia? ¿Era un poco diferente lo de ella con la costumbre del resto de las mamás? Si recordás. No, la verdad que no era tan diferente, porque ella estaba ahí en el entorno. Ella me comentó un poquito que estaba dentro del albergue, entonces ella estaba ahí siempre acompañada. Entonces tenía un poco de conocimiento gracias a las licenciadas de ahí que le estaban ayudando. Sí, justamente iba a comentar eso, ¿verdad? De que es diferente a aquella que se mantiene en su lugar de origen, vamos a decir, y que está lejos de, sí, exactamente, que tiene ahí quien le enseña y sus costumbres, sus creencias, tradiciones, a la que ya viene acá y tiene otras visión. relaciones, otra Sí, y se visión, va sí. integrando también al Exacto, estilo de así vida, mismo, sí. que es un poco diferente tal Sí. vez a lo que ellos puedan tener todavía en la Exacto, selva, ¿verdad? así mismo es, En sí. otros lugares. En cuanto a los beneficios, profe, yo quisiera un poquito como obstetra ver el tema de por qué le decimos a las madres, porque muchas veces no les queda claro. Bueno, yo le voy a dar, pero me dicen beneficios, pero no me explican. En primer lugar, a partir del momento que la placenta, ¿verdad? Se desprende del útero, ahí tenemos un sitio de inserción, le decimos, donde estuvo la placenta, donde queda como una herida. Entonces, yo siempre digo, el cuerpo humano es tan maravilloso, la naturaleza es tan maravillosa. Sale el bebé, después se desprende la placenta, y ese lugar, por ejemplo, si es en una cesárea, tarda más en lo que se llama involución, en achicarse el útero. Imagínense ustedes toda la dimensión del útero para contener a ese bebé, a ese feto. Al salir, entonces este útero de a poquito tiene que ir otra vez tomando su tamaño normal, la involución uterina. Pero queda ese lugar que está sangrando todavía. Cuando el bebé comienza a mamar, se comienza a producir dentro de lo que es todo el sistema hormonal, la hormona que se llama prolactina. Y la prolactina, ¿qué es lo que hace? También comienza a actuar a nivel del sistema reproductivo, que incluye el útero, todos los órganos. Entonces ese útero también más rápidamente se achica. Entonces ese sangrado es menor. Las que tuvieron cesárea generalmente tenemos la experiencia que tienen mayor sangrado. ¿Qué implica mayor sangrado? Que también la mujer siempre es más propensa a anemizarse. Sí. O sea, es en primer lugar ese beneficio. Y estudios que dicen, no sé si Rosa me va Perdón, ¿la mujer es propensa a ser anémica, a tener anemia? A tener un cierto, porque más sangrado, Claro. mismo con la menstruación, Claro. nosotros sabemos que nos Sí, anemizamos sí. dependiendo de la cantidad. Sí. Y frecuencia. se alarga los días de sangrado también. Se Sí. alarga. En mi experiencia, yo Cuando es cesárea. yo los 40 días estuve con sangrado. Y sí, fui propensa a ser anémica. Así mismo es. Y también tenemos que recordar que por cada, o sea, así como dijo la profe, la prolactina y también la oxitocina hace que se vaya contrayendo el útero con cada mamada, ¿verdad?
Entonces ahí, como dice la licen, va involucionando el útero y vuelve a su lugar y su tamaño que tenía previo al embarazo. Entonces eso es uno de los beneficios muy importantes también para la mamá, exactamente. También tenemos que recordar que, haciendo un paralelismo con la vacuna, la lactancia es muy importante. ¿Por qué? Porque cubre muchísimo al niño, ¿verdad? Le cubre de infecciones, de cualquier enfermedad que pueda tener. No necesita un envasado, el envase es atractivo, no hace falta estar, o sea, se mantiene una higiene adecuada, pero no es que tanto así, o sea, y se puede dar en cualquier momento, no se gasta, también protege al medio ambiente porque no se tiene que estar haciendo envases, ya sea de cualquier elemento, tiene que hacerse publicidad de esa leche que no es la materna, ¿verdad? Entonces también está protegiendo el ambiente. Y a la sociedad, ¿por qué? Porque dan niños más sanos, entonces la sociedad tiene gente más sana, más estudiosa, que tiene posibilidad de trabajo, de un buen sueldo. O sea, la lactancia materna es útil desde que se inicia hasta que la persona fallece. Y si es lactancia materna exclusiva, mejor todavía, es mucho más conveniente. Así que lactancia materna exclusiva. Y la lactancia materna exclusiva es darle exclusivamente esa leche al bebé, sin aditivos, ¿verdad? Solamente se admite, por ejemplo, medicamentos si es que hace falta y otras cosas, ¿verdad? Pero darle al bebé la leche cada vez que él quiere, sin ponerle ninguna limitación. Y eso quiere decir tanto las veces que quiere como el tiempo que quiere mamar. Entonces, ese es el tiempo y se recomienda los 6 meses. Después ya hay que ir introduciendo algunos otros alimentos, así mismo. Pero también en esos 6 meses, entonces, cuando no es exclusiva por causa de trabajo sí, o cualquier otro problema de la mamá, ¿verdad? Entonces ahí va a tener que introducirse y pueden tomar los dos tipos de leche. Pueden tomar. No, generalmente lo que se hace es completarle, siempre primero el pecho. Si el bebé no se llena, entre comillas, entonces complementarle con la otra leche, ¿verdad? Pero, y por eso es importante que la mamá, y justamente la licenciada Rosa aprovechó, porque ella no trabajaba, entonces le daba el pecho cuando quería. A eso le llamamos nosotros pecho materno a libre demanda. Exacto. Pero eso no quiere decir también que la mamá se esclaviza, pobrecita, ¿verdad? Claro, 24 sobre 24. El intervalo que es recomendable es de 2 a 3 horas de que el bebé, por ejemplo, en el interior nosotros debemos escuchar. Y bueno, y tépico, Pemita, o quiente hoy. Había sido que el pobre bebé ya estaba entrando en hipoglicemia, o sea, la bajada de azúcar en el cuerpito. Claro. Por eso el intervalo tiene que ser entre 2 a 3 horas. Si el bebé no se despierta, se le despierta, se le estimula y se le coloca el pecho materno. Y otro requisito para considerar, como dijo la licenciada Silvia, exclusiva, es que en el verano, por ejemplo, nos recomiendan se recomienda a las mamás, especialmente las primerizas que no tienen experiencia, darle un poco de agua más, también tecito. No, absolutamente no introducir nada de otros líquidos. Así. Otra condición para que nosotros consideremos que es materna exclusiva es que tanto de día como de noche, dijimos 2 o 3 horas se respeta, de noche también. Y la mamá, la mujer que tuvo el bebé no tiene que tener un sangrado, en el sentido de que hoy en día también se introduce como un método anticonceptivo natural, de los llamados naturales, pero para eso se tiene que ser muy disciplinado, se tiene que ser estrictamente cumplir, pero una vez que la mujer ya tiene un sangrado, ahí ya no se considera como método anticonceptivo. Por eso que muchas veces toman como anticonceptivo, pero les falla, digamos, entre comillas. Entre comillas no sirve, entre comillas no sirve. Sí. Quiere decir eso que, por eso se quedan a veces muy tranquilas y dicen, está mamando todavía, entonces no tengo que... No me voy a embarazar. No me voy a embarazar, sí, pero, porque está mamando, pero puede ocurrir igual si es que hay un sangrado. Así mismo. En mi experiencia, por lo menos, siempre a las 3 horas. Yo ya estaba otra vez amamantando. O sea, seguramente habrá bebés, ¿verdad?, que no se despiertan, pero generalmente se despiertan ya a las 3 horas y ya solicitan otra vez. Incluso en menos tiempo,
¿Verdad, Rosa? Sí, bebés, hablando desde mi experiencia, yo era la que le despertaba a mi bebé sí. para darle de mamar por Se recomendación dormía, médica. sí, Entonces sí. yo seguía todas las indicaciones y yo le despertaba porque él dormía. Mi mamá me cuenta que los primeros meses también yo fui así, ¿verdad? Solo dormía, dice. Es más, dice, muchas veces tomando la leche seguía como muy dormida y ella tenía que, también por recomendación Sí. médica, ¿verdad? Despertarme Sí. para poder mamar. Hay bebés que no van a terminar, digamos, esa leche, es decir, De tomar, de vaciar el pecho. De vaciar el pecho. Bueno, es importante. Por horas, digamos. Justamente es importante para que se mantenga esa lactancia y que de repente sirva como un método de protección bueno, lo que dijo la Lice. Es importante que se le dé en el tiempo que corresponde pero que vacíe el pecho. Entonces así se va a ir produciendo Y si no siempre. vacía, Y si no vacía, hay que insistir un poco, así como la despertamos de repente, ¿verdad? De hecho que nosotros generalmente las recomendaciones que damos es, si empecé a darle de mamar el pecho derecho, el bebé está con hambre, entonces me vacía ese lado. Le paso al izquierdo y probablemente ese pecho Ya no va a no, vaciar sí. completamente. Entonces la mamá tiene que tratar, muchas veces le decimos, porque sabemos que cuando uno tiene un bebé tiene múltiples ocupaciones en la casa, se puede olvidar, y que tenga de repente una agendita también. Último, izquierdo. Entonces la próxima vez le coloca en el izquierdo para que empieza se con el vacíe, izquierdo. empieza con el izquierdo. El último que mamó el bebé. Sí. Son recomendaciones que de repente, bueno, en los papeles es todo, ¿verdad? Sí. Factible, pero A con las veces, ocupaciones sí. no podemos. Yo estar recuerdo que haciendo. antes decían que tome 20 minutos de este y que tome 20 minutos. Entonces así yo creo que se va a poder equilibrar bastante bien, ¿verdad? Si no creo que vacíe todo en 20 minutos, entonces continúa con el otro, y si se queda con hambre, bueno, que continúe otra vez con el otro. Sería una buena opción, pero yo me acuerdo que antes decían eso. Es una opción, por ejemplo, vaciar manualmente si es que hay demasiada producción. Sí, de Yo, hecho por que ejemplo, sirve. opté por hacer un banco de leche, ya que él solamente vaciaba uno, no vaciaba el otro. Entonces, yo Sí, opté por sí. hacer un banco de leche. Nosotros tenemos una experiencia con un primo que tiene, yo soy de julio, él es de mayo, así que muy Muy poca diferencia. muy poca diferencia. Y la mamá de él trabajaba ya y mi mamá no, mientras estábamos lactando, ¿verdad? Estábamos los dos. Y me cuenta mamá, siempre es una diversión en la casa, de repente recordar eso, porque dice, cuando mi primo veía, él tomaba la leche con su mamá se iba a trabajar, pero yo tomaba un poco más tarde, ¿verdad? No eran al mismo tiempo. Sí. Entonces cuando él veía, dice, desde su cuna que mamá estaba amamantándome, lloraba. Entonces mamá lo cargaba Sí. y dice, yo nunca terminaba los dos pechos, solamente uno. Entonces él del otro. Y Sí. por ahí sí quedaba también en el otro, dice, él también terminaba. Era Sí. un gordo tremendo, así que podía lactar de su mamá y de mi mamá. Y Sí. siempre él dice, mi segunda mamá, dice, Sí. utiliza otra, mi segundo Julina. es pecho también. Dice. De hecho que, volviendo un poquito a la ley, esta ley que protege la lactancia materna incluye también, o sea, sí, debe ser obligatorio para las empresas tener un lugar donde la madre pueda ir a retirarse la leche en horas de trabajo. Así que está permitido. Porque a veces es todo un problema. Exacto, eso con la ropa, así mismo. Las mamás Sí, tienen tiene que tener su verse, intimidad sí, para poder hacer eso, y las condiciones, porque hay que mantener la leche también refrigerada, sí. entonces para poder darle posteriormente al bebé. Entonces es obligación de las empresas. Dice ahí que cuando hay 10 mujeres en el lugar ya tienen que tener ese espacio, un lactario. Entonces se soluciona el problema con eso. Y cada una tiene su tiempo, se organizan y hacen, ¿verdad? En el caso particular de las nulíparas, nosotros le llamamos las que tuvieron su primer Sí. bebé, existen ciertas dificultades cuando al inicio, lógicamente, no es que lo que llamamos la bajada de leche es efectiva. Se tienen que cumplir dos condiciones: que el bebé realmente succione eficazmente. Si ese bebé no succiona, no va a producirse esa bajada de leche. Entonces ella, con el, digamos,
un poco de conocimiento todavía no completo, no tengo leche, se escucha siempre en los hospitales y en las casas, no tengo leche. Entonces nosotros tenemos que explicarle que ahí ese bebé nosotros tenemos que insistirle que succione. Cuando el bebé uno se da cuenta que va succionando bien, ahí se produce realmente la producción de leche, porque esa succión es la que estimula también a nivel de la comandante, de verdad, la hipófisis y todo lo demás, para que segregue la prolactina. Entonces es todo un círculo dentro. Pero puede darse casos en que realmente una mujer no produzca leche por más que si el bebé mama, se va a producir leche, porque igual tiene la succión es lo que estimula la leche, la producción de leche. En mi experiencia he visto pocos casos, pero eso tiene sus causales, sus causas. Por ejemplo, medicamentos. Madres de repente que están recibiendo tratamiento con medicamentos del área de psiquiatría, o sea, existen también. O sea, si la licenciada Rosa encontró en su estudio algún... la verdad que no, eran madres que exclusivamente daban de mamar. Sí. No, lo que decía la licenciada yo recuerdo, Silvia, disculpen la comparación, pero creo que con los animales pasa igual, ¿verdad? Que es por estimulación. Porque yo tuve una perrita que no estaba castrada y se robó un gatito bebé, le robó a la mamá y se llevó a su cucha y empezó a darle de mamar ella. Y ella empezó a producir leche sin estar embarazada. Así es. Y le dio... Recuerdo... El gato era ya grande, un año, y él seguía mamando. Recuerdo que cuando estábamos estudiando, hace 500 años atrás, ¿verdad? Cuando estudiábamos obstetricia, una de las profesoras justamente nos comentó, a mí me llamó la atención, pero realmente no busqué información. Pero me acuerdo que dijo, ¿verdad? Que cuando el bebé succiona se produce sí o sí leche. Así que aquella madre que no está amamantando, así como el caso que estás comentando, empieza a hacerle succionar a un bebé y se va a producir leche. Exacto. Así mismo es. Inclusive, como dice la licenciada Silvia, de repente queremos comentar, ¿verdad? Pero llegar la información y nos vamos a verificar la fuente. Eso. Pero no, yo escuché una vez o leí, pero no recuerdo la fuente. En épocas, bueno, no tan lejanas, los barcos empleaban muchísimo tiempo en llegar, en atravesar de Europa a América, por ejemplo, con los inmigrantes. En un caso particular, la madre al parir falleció. O sea, el bebé se quedó huérfano de madre, pero le tenía al papá en el barco. Y hay que recordar que los varones también tienen sus glándulas mamarias, no con la contextura, ¿verdad? Con la anatomía de la mujer. Pero al tenerle el papá al bebé, el bebé buscó y encontró, ¿verdad? Algo similar. Y como cuenta, lo que leí que de repente era verano también, como hacía tanto calor, porque si uno está todo cubierto, había el contacto piel a piel que le llamamos, ¿verdad? Entonces él ve buscando y comenzó a su alcance, tuvo el pezón y comenzó a succionar. Y como el papá, con forma de contención, de afecto, y comenzó a producir pequeñas gotas de leche. O sea, el estímulo de succión es fundamental también para la producción. Justo lo que iba a preguntar, en caso, creo que leí también alguna vez una historia en que una mamá adoptiva intentaba darle de mamar, pensando seguramente o sabiendo ella de que con la succión iba a producir leche a su bebé adoptivo pequeñito. Entonces es posible. Es posible si hay ganas de... Ya por lo menos evidencia tenemos, así que si hay evidencias, ya se puede. A lo mejor no va a ser la misma cantidad. Exacto, No sabemos tampoco la calidad. Exacto, eso, así mismo, Habría que buscar, queda pendiente, así mismo. De hecho, ahí, profe, en cuanto a que mencionaste la calidad, se habla siempre de la alimentación adecuada de la mujer en ese periodo, porque principalmente el líquido, nosotros siempre insistimos, hay que tomar mucha agua. Tenía una colega simpático, porque a mi lado era una amiga, que ella cuando se iba de visita con el bebé tenía que tener una botella al lado, porque mientras el bebé mamaba ella tenía que tomar agua. Increíble. No podía estar porque exigía, un bebé glotón, mamaba muchísimo. Y también una anécdota simpática, mi hermana. Yo no tuve una experiencia tan buena porque mi hija así arañando llegamos ni siquiera a los 6 meses.
pero eran otros factores probablemente, ¿verdad? Pero mi hermana, la menor, con sus 4 hijos, ella tuvo una lactancia pero maravillosa. Y lo simpático es que cuando le llevó al bebé a su control con el pediatra, como que estaba gordito, le dice, pero señora, no le vayas a dar más la leche, no le vayas a dar más nada de que no sea leche. Tenía 3 meses el bebé. Y porque ya va a estar medio obeso, no te quiero, pero está gordito. Y yo, doctor, le doy solamente mi leche. No, señora, no me vayas a mentir. Le decía, y ella pobrecita, ¿verdad? Y entonces dijo mi marido, hay que hacerle un antidoping a la leche de tu hermana. Me parece que está doble recargado eso. Sí, no, y hay mujeres que tienen una hiperproducción. Y lo que dijo la licenciada Rosa es realmente su experiencia de que cuando no vaciaba a un lado, ella se extraía al otro lado. Eso también ayuda a evitar lo que sería la mastitis, la acumulación. Exacto, las mamas ingurgitadas que ya están súper cargadas. Y nosotros recomendamos, cuando encontramos mamás que tienen esta hiperproducción, le direccionamos, o sea, le ayudamos más o menos a que conozcan que existe una institución donde hay un banco de leche como el Hospital San Pablo, que ellos reciben. Yo no sé cómo está ahora realmente la organización, pero lo más lindo sería siempre una institución que lleven los frascos, le provean a las madres carguen y ellos vayan a retirar. Creo que al inicio fue así, no estoy segura, pero pedían frascos en el banco siempre como donación en San Pablo. Y sí, porque sí. De hecho que también el banco de leche te ayuda también. Cuando uno trabaja, puede optar por hacer un banco de leche y darle la leche que tiene ahí mientras que la mamá trabaja. Exacto. También es muy interesante. Para no usar un banquito personal. Un banquito, sí. Yo tenía un banquito personal que cada vez, cuando eso era estudiante, cada vez que yo salía le daban eso. Porque él otra leche no tomaba. Yo recuerdo que una tía recomendada por su médico, ¿verdad? También hizo lo mismo, ¿verdad? Porque ella sí tenía mucha producción, entonces ella tenía que sacar y guardar y guardaba, ¿verdad? Y en la heladera y cuando ella estaba afuera, porque trabajaba también, entonces otra persona se encargaba de darle esa leche. No tenía que usar fórmula. Realmente económicamente también no solamente es bueno para la criatura, pero también para nuestros bolsillos, porque es carísima la por eso, de eso me olvidé cuando hablé del paralelismo, y tiene mucho que ver, es muy importante porque eso es lo que favorece y de repente va a hacer que la mamá tenga ganas de amamantar, porque ayuda muchísimo en eso. Ayuda y no muchísimo. Solo para la leche, porque hay que tener en cuenta los elementos que necesitamos, vivero, cuando sale la mamá, termo, o sea, una serie de elementos que tiene que tener. Entonces, y a la noche principalmente, como decimos en guaraní, a mí me gusta hablar porque siempre en guaraní para el contexto, todo quiera ahí, ¿verdad? Y muchas veces no tenemos que levantarnos con el frío. En cambio ahí al contrario, al bebé se le coloca el pecho y está con la mamá y mamá alimentándose. Y un punto muy importante en esta época, el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. El plástico no se va a utilizar, vamos a tener también ayudando al ambiente con así mismo, totalmente. Y se hablaba también, o había leído alguna vez también del tema de piel a piel, ¿verdad? De darle también... ese es un beneficio invaluable. Se fomenta ese contacto madre-hijo, así mismo. Inclusive en San Pablo, me va a corregir siempre la licencia Rosa que estuvo por ahí, se implementó el sistema mamá canguro. El mamá canguro justamente se basa principalmente en el contacto piel a piel, del prematuro. Y tanto de la mamá como del papá o alguien que en un momento dado se va a quedar de cuidador. Exclusive. Eso había leído que habían implementado en un hospital, creo que en Estados Unidos, Australia, eso ya no recuerdo, hubo un problema con la madre, entonces y estaban con el chico prematuro, entonces traían hasta la abuela, el abuelo, el papá, y eso ayudó al desarrollo del chico mucho más rápido, con el tema del contacto con la piel. De hecho que yo veo mucho, leo mucho de eso, y hay hospitales o sanatorios que implementan eso,
ya sea prematuro o no, implementan eso. Sí. Sí. Así mismo. Es importante entonces eso por el tema del Afectivo. afectivo, Sí. ¿verdad? Del bebé, pero yo Sí. creo que también a la mamá le ayuda eso Sí, mucho, no, y ¿verdad? por eso sí, por eso ese dije, contacto. tiene un beneficio desde que nace hasta que se muere, ¿verdad? Porque ya por los estudios han demostrado eso, entonces, ¿Qué exactamente, Silvia? ¿Qué demostraron cuando que- decís así hasta que muere, hasta ser adulto? y el estudio este que se les hizo a las personas que tenían 30 años ya vieron que ellos tenían mejores notas, tenían mejor trabajo, tenían mejor salario, se manejaban mejor. Que aquellos que no Especialmente, habían exactamente, mamado. porque aquellos otros que no tuvieron esa posibilidad. Así mismo, entonces por eso digo, el beneficio es hasta que se mueven más o menos, ¿verdad? Y sí, Excelente. Realmente es un tema interesante. es muy interesante conversar, ¿verdad? Y aprender. Así Porque mismo. si bien de repente, por lo menos yo no voy a tener más bebés, pero mi hija sí voy a Pero ser tuvimos abuela la seguramente experiencia. en algún momento. Y como decías, no es solamente en el ámbito hospitalario, No. o sea, teniendo estos conocimientos podemos guiar a otros, Sí, ¿verdad? exactamente. A tener una lactancia materna eficaz, feliz. Sí. No sé si estas palabras exactamente Sí, se pueden utilizar. sí, se pueden ¿verdad? utilizar. Teniendo estos conocimientos. ¿verdad? Así mismo es. Nosotros recibimos consejos también de nuestras mamás o de nuestras abuelas por sus experiencias. Así mismo. Pero es mejor siempre recibir el consejo de los profesionales, de ustedes, ¿verdad? Y si nosotros podemos también ser como canales para seguir hablando Educando, de esto, ¿verdad? sí. Y educando, bueno, lo hacemos, pero Exacto. ya recibiendo consejos de ustedes. Así que mismo. para eso Sí. estamos aquí, para poder conocer un poco sobre estos temas y ayudar también, porque no en el lugar donde nos encontremos, ¿verdad? Si encontramos una mamá primeriza, nulípara, ¿verdad? Principalmente. Primeriza realmente. Nulípara es aquella que está embarazada y no tuvo todavía No su tuvo hijo. todavía. Sí, Bueno, así entonces mismo. la primeriza podemos también Sí, estar primeriza, sí. aconsejando un poco Así mismo. de la importancia de la lactancia materna. Así mismo. Y en todo momento, porque Sí. para evitar justamente esas complicaciones que Sí. hacen que una mujer deje la lactancia, porque de hecho que la experiencia con unas grietas en el pezón, Sí, esta es zona tan desagradable. sensible muchas veces, Sí. eso la Hace que mujer no se quiera, sienta así sí. con dolor y lógicamente no quiere continuar, pero tampoco eso tiene que ser un obstáculo, se puede continuar, Sí, ¿verdad? sí. Se Pero debe continuar. lo ideal luego. sería una preparación previa con la Sí. nulípara. Sí, Una sí, preparación sí. previa ya en el momento del control prenatal. Así mismo. Entonces, por eso que nosotros siempre tratamos de dar esos consejos. Y voy a aprovechar ahora el espacio de tener a este aparatito, ¿verdad? Que es tan útil para tantas cosas, pero también para la lactancia nos ayuda. ¿En qué sentido? En el último punto que mencionamos de el momento afectivo. Hoy vemos las mamás muy jóvenes que tienen al bebé acá y acá Y el celular. Recordemos que el celular, por un lado, también transporta microorganismos. Entonces, la mamá teniendo, y la mayoría de los casos no está estéril, no está bien desinfectado, mucho menos estéril. Entonces, en un momento dado no se dan cuenta que esa mano se ensució y llevan la mano a la boquita del bebé, o sea, en contacto directo. Sí. Y después no sabemos de dónde viene una diarrea. A pesar de que está, porque muchas veces esos detalles que la mamá dice, pero ¿cómo si yo le doy de mamar nomás y no le da toma biberón? Y se olvida de este pequeño detalle. Sí. Pero además se pierde también esa conexión que hay con el niño, porque viste que cuando, por lo menos según mi experiencia, como dice la licenciada Rosa, me acuerdo que cuando yo daba de mamar, yo le hablaba, sonreía, le retaba incluso, ¿verdad? Dependiendo si me mordían. Sí, exacto. Entonces se pierde, así mismo, se pierde ese contacto, porque estoy aquí viendo mi novela o lo que sea, y el bebé está allí cumpliendo su función de bebé, pero no hay ese contacto, no hay. Por eso... Y eso también justamente iba a mencionar hace rato, ¿verdad? Que el ambiente para amamantar tiene que ser ideal, ¿verdad? Claro. Tiene que ser un lugar, exacto, sí. Un lugar donde se sienta súper bien, cómoda, cómoda, obviamente, ¿verdad?
y que no moleste, que no haya ruidos, que no haya interrupciones, que no haya demasiada luz en el caso de que le moleste también, o sea, mucha luz luego le va a molestar también. O sea, tiene que ser íntimo para ellos dos. Eso sería lo ideal. Dependiendo un poco, ahí primera vez le voy a dar la contra a la licenciada Silvia, ¿verdad? Porque vemos que en el verano de repente, nosotros no tenemos mar, pero tenemos la qué sé yo, Carmen del Paraná, Encarnación, las mamás que se van a la playa también, sí, no pueden darle mamar también tranquilamente, porque sí, esas limitaciones es lo que no, se hace uno mentalmente, sí, muchas veces. Entonces dice, no, mientras me voy allá, no voy allá. Le lleva al bebé, es parte, o sea, su alimentación del bebé, no porque uno se vaya a la playa va a dejar de mamar en 2 o 3 horas. Sí, claro. sí, claro. Recuerden que un tiempo hubo mucha polémica Sí, con ese tema de Sí, amamantar en totalmente. público, ¿verdad? Que los shopping, algunas Sí. veces lo querían. De hecho, todavía yo he visto en algunos shopping, uno específicamente que recuerdo, que tienen su lugar para amamantar en el baño. A eso me refiero. Le pusieron un espacio, pero es en el baño. Yo digo, bueno, ¿Quién madre puede estar cómoda en el si baño? llevo mi bebé para amamantar, no le voy Ni a... una posibilidad. No me voy a meter en el baño. Ni una posibilidad. No. Sí, ninguna No. posibilidad. A eso me refiero cuando hablo de un ambiente Hay agradable. Hay formas, ¿verdad? Cuando tenés que darlo y hacerlo en Exacto. público. Hay formas de hacerlo sin que sea exhibicionismo de parte de la madre. Pero ¿verdad? yo creo que no es luego exhibicionismo. ¿Quién No, pico lo que pero va a en el pensar en momento de eso, sacar verdad? el pecho, digo, sí. Muchas veces yo he visto mamás jóvenes, o cuando el bebé suelta, a veces el bebé es grande y ellas se quedan así con el pecho al aire. Sí, como si nada, o sea, está bien, yo defiendo, ¿verdad?, la lactancia y no me importa que sean públicas, pero tenés maneras de ser un poquito más pudorosa en el momento de sacar, en el momento de que el bebé suelta y cosas por el estilo. Siempre hay forma, ¿verdad? Que creo que eso siempre hay que cuidar, me parece. Sí. De hecho, Opina que igual. ahora hay muchas vestimentas que son de Que lactancia. ayudan, Exacto. que ayudan, De lactancia. totalmente. Justamente para evitar eso. Sí. Los sostenes mismos. Sí, para por lactancia. eso, sí. Para estar evitando lo que dice ya, de sacar todo de una manera así de mismo. repente que no es pudorosa, ¿verdad? Pero Sí. quería contar más cuando hablaba de la dificultad de las grietas del pezón, pero también conozco un caso en que un bebé nació con un dientito. Niña. Ella nació con un dientito. Sí. Entonces esto le creaba problemas a la mamá, pero ella aguantó. Sí. Casi por un año aguantó el tema del bebé, porque el bebé sí, había momentos en que Me mordía. mucho. De hecho, algunos bebés les nacen los dientitos también bien temprano, 5 meses, y ya están. De hecho, a mi hijo le salieron los dientes ya a los 4 meses. Por ejemplo. Entonces, pero si todavía le estás dando, a veces... Sí, es que hace, sí, ¿no? Y cuando son más vivos, ya hacen a propósito. Y encima así se ríen. es, exacto, por eso. No, me duele, y se matan de la risa. Así mismo. Yo recuerdo que yo llegué a tener grietas, pero igual le daba, era toda una tortura, pero igual le daba. Y logré darle, cuando eso se fomentaba a los 9 meses, ¿verdad? Pero no lactancia exclusiva, ¿verdad? Pero sí logré darle los 9 meses. Después sí ya les corté a todos. Pero es así. Cuando son un poquito más vivos, ya sí, aguanta. No así tenemos mismo. de otra, ¿verdad? Sí, así mismo. Si queremos al menos cumplir con eso. Ahora, por ejemplo, lo recomendable es darle por lo menos 2 años. 2 años. Sí, así mismo. Pero mi hijo mamó 1 año 8 meses. Y él solito dejó. El destete conmigo no fue. Qué bueno. No fue traumático. Sí, él decidió. Bueno. Sí. Eso es bueno. Un día no le di, él tampoco buscó y ya así seguimos hasta ahora. Sí. Pero toma porque a veces. leche de vaca también. No. No, eso sí fue difícil para mí, porque él desde que dejó no leche, no, pero optamos por otras opciones, como le damos yogur o le damos. De todas formas, como decía, hay corrientes de médicos que dicen que no necesitan, que es hasta esa etapa, y es hasta esa etapa, porque el calcio recibís con otros alimentos también, no solamente con la leche.
los ganaderos no van a estar contentos Ah, sí. con Así ese mismo, tema, ¿verdad? sí. Con la industria de la leche. Sí. Pero bueno, pero sirve para hacer otras cosas, como el yogur. Claro, todas siempre esas hay opciones, tortas sí. dulces y Sí. Como un ingrediente más. como un Exacto, ingrediente sí. Me hace acordar. decía Yo mi creo que no se marido, pierde él para también- nada. Él también te hacía como comentario, decía, yo no he visto nunca un ternerito hasta cierta edad y después ya no toma más leche, decía él. Y así, de todas las especies debería Todas las ser, pero hacía todas su, son así. su Sí. lógica. En realidad hay algunos gatos sinvergüenza que Sí. si pueden siguen tomando. Mi gatito hasta los 1 año estuvo, Sí, hasta que sí, la mamá ya... Sí, hasta que la Pero mamá le ya sabemos lo que el gato es. No, ellos son terribles, ¿verdad? Especial. Son especiales. Sí. Muy bien, estamos llegando al final entonces de otra edición de Visibilizando Enfermería con un tema realmente agradable, ¿verdad? Totalmente. Porque es agradable hablar Sí. de los bebés y la lactancia Sí. materna. Realmente es lindo y ojalá que todas las mamás, ¿verdad? Después de esta charla, Sí. después de esto, entonces Den sin problemas, ¿verdad? sí, Den, implementen, apliquen, el sí. tema de la lactancia materna porque tiene sus beneficios para la Sí, madre, totalmente, como habíamos sí. visto en el momento después del parto, Así ¿verdad? mismo. Y para el chico, como decía Silvia, según Sí. los estudios, hasta que sea adulto. Así que si queremos niños... Y que dejen el teléfono de lado en ese Exactamente. tiempo, en ese Exacto, tiempo, en ese por tiempo todos que los están beneficios que lactando, comentó sí. la profe. Sí, que dejen de lado las distracciones. Exacto, ¿verdad? Pero sobre sí. todo el teléfono. El teléfono porque eso es lo que es, antihigiénico sí, también, sí, aparte de así eso. mismo. Muy bien, nos vamos, entonces nos encontraremos el próximo viernes con más temas interesantes para compartirlos contigo desde la 87.9 FM Radio Aranduca. En los controles el señor Walter Mireles, soy Lili Gunce. Chao, chao.